a todos los asistentes por su presencia. Comenzamos agradeciendo al ilustrísimo señor don José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, que nos acoja hoy una vez más para este extrañable acto en su casa, en este magnífico salón de actos, para esta sesión de homenaje y recuerdo a nuestro alcalde, presidente del Colegio Médico, académico, don José Gálvez Ginachero, que está en la memoria y el corazón de todos nosotros. El acto está organizado por el ilustre Colegio Oficial de Médicos de la provincia de Málaga, el Museo Andaluz de la Educación de Alaurín de la Torre y la Academia Malagueña de Ciencias. Yo simplemente saludarles, darles las gracias a todos, las gracias a Juan José también, porque hoy tenía más de un acto y como alcalde pues ha venido para ilustrarnos sobre su ponencia, y sin más le cedo la palabra en primer lugar. Muchas gracias, presidente. Un saludo también para el presidente de la Sociedad Económica Amigos del País, para el teniente alcalde de Alaurín de la Torre, para mis compañeros ponentes, y un saludo también muy especial para la familia del doctor Gálvez Ginachero, que también son fundamentales en todo este proceso en el cual el Colegio de Médicos de Málaga lleva años participando, colaborando e impulsando. Fíjense que hace breves fechas, celebrando el 20 aniversario de nuestra sede colegial de calle Curtidores, teníamos en la sala Ámbito Cultural una conferencia, una mesa redonda sobre la vocación de ser médico en el siglo XXI. Y nos acompañaba Ángel Idígora, ustedes lo conocerán porque es dibujante habitual de Diario Sur. Le pedimos a él que hiciera alguna viñeta, algún dibujo a lo largo de esa mesa redonda que reflejara la vocación de ser médico. Y él escogió el rostro del doctor Gálvez, porque hoy vamos a hablar mucho de vocación, como no podía ser de otra manera, hablando de un médico y de un médico insigne y sobre todo de un médico bueno. La verdad es que yo creo que desde todas esas vertientes que vamos a abordar su figura, vamos a hacer, igual que hizo Ángel Idígora, lo que es la imagen del Gálvez de ayer, pero también la imagen del doctor Gálvez de hoy. Muchas gracias a todos por estar aquí. Sí. Muy buenas tardes. He de agradecer en esta tarde malagueña de una multitud de eventos que tenemos en la ciudad, de encontrarnos hoy aquí tantas personas para recordar a una figura malagueña de máximo prestigio. Yo recuerdo que era pequeño y le dedicamos en mi pueblo, en Alaurín de la Torre, le dedicamos una calle a José Gálvez Ginachero. Es decir, todavía tiene el nombre junto a lo que era el antiguo centro de salud, la antigua casa del médico que se inauguró en los años 50 y fue recién entrada los años de la transición cuando se le dedica una calle a don José Gálvez Ginachero en Alaurín de la Torre. Y hoy, pues, agradecer tanto a la Academia Malagueña de Ciencias como al Colegio de Médicos, pues la organización conjunta que hacemos con un proyecto que tiene o está a punto de ver cómo llevamos ya años trabajando, de llegar ya al puerto, de inaugurar por fin, de aquí a 3-4 meses aproximadamente, lo que es el Museo de la Educación de Andalucía, el Museo Andaluz de la Educación. Un proyecto transversal, un proyecto muy bonito que nace de dos personas de un gran corazón. Una de ellas tengo la suerte de que está aquí con nosotros, que es José Antonio Mañas, que ha sido uno de los donantes de la colección, y otro, Jesús Asensi, un catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, pero malagueño, muy vinculado a Málaga, muy vinculado a Córdoba, y que fue también la persona que nos cedió todo el material con el que cuenta este proyecto, que bueno, que sigue bien hoy en día. Es verdad que parece que la cultura no tiene venta o no se vende bien, pero que hay que apostar por el conocimiento, hay que apostar por la formación, hay que apostar por proyectos como este, que vienen de la mano del Ayuntamiento de Alaurín de la Torre, y que va a ser, yo creo, que un centro de referencia por el contenido,
y también por el espacio donde va a estar provisionalmente también un antiguo colegio con muchas soleras en Alaurín de la Torre. Y daros las gracias y espero que podamos entre todos pues hablar esta tarde aquí de una forma breve, que es lo que vamos a hacer cada uno, sobre esa figura de un malagueño de primer nivel, de prestigio, yo diría que universal, como es don José Gálvez Ginachero. Pues comenzamos la ponencia y precisamente comenzamos por don Manuel López, que nos va a hablar de José Gálvez y su aspecto relacionado con la educación. Antes de continuar con lo que es la primera exposición, quiero agradecer también la generosidad de la Sociedad Económica Amigos del País, representada aquí por su presidente, por la cesión de este espacio. Y quisiera comenzar esta breve exposición sobre el papel de don José Gálvez en la educación, señalando por encima de todo lo que iba a ser una máxima en su vida, en toda su trayectoria, la formación. La formación era una de las máximas de don José Gálvez, el aprendizaje constante a lo largo de su vida, y él, que nunca dejó de aprender, que se formó no solo en España, sino en distintos países europeos, que conoció lo avanzado de la medicina en los mejores hospitales y universidades del continente, que descubrió las nuevas técnicas con las que se trabajaba en esos centros, que veía cómo la asepsia se convertía en una aliada determinante para salvar vidas. Después de ese periodo formativo, quiso poner todos esos conocimientos a beneficio de la sociedad malagueña, a beneficio de los malagueños. Y fue así como este médico de la burguesía malagueña se convirtió en el médico de toda una ciudad. Recuerdo un artículo en uno de los diarios de tirada nacional hace ya unos años, que hablaba en este aspecto que comento, hablaba de don José Gálvez como el protector malagueño de la vida. Mira qué frase más bonita, el protector malagueño de la vida. Y junto a eso, que puso sus conocimientos al servicio de Málaga, utilizó una dedicación, una paciencia y un trato humano con sus pacientes fuera de lo normal. Es decir, se daban todas las circunstancias para que fuera una persona distinta, un médico distinto. Y desde este primer momento, este hombre del Renacimiento implantó unos cuidados sanitarios de calidad, nunca vistos en Málaga, amén de preocuparse, por supuesto, también por la salud y el bienestar de todas las personas, de todas las familias que atendía. Y en esta línea, un hito fundamental en la historia sanitaria de la ciudad fue la creación por don José Gálvez, sin un sinfín de problemas, de la Escuela de Matronas del Hospital Civil. Aquí vemos ya un primer paso en la formación. La formación. Fue el creador de la maternidad de Málaga. Hay que señalar que a principios de siglo la mortalidad materna por causas atribuidas a la maternidad era muy alta, de las peores de Europa. Estamos hablando de 29 por 1000 frente al 18 por 1000 del resto de países. Y en Málaga las cifras también eran alarmantes, números que aumentaban aún más en el interior de la provincia. Y en esa situación, el papel de unas matronas bien formadas, lo que había conocido en los mejores centros de Europa, los mejores hospitales, era fundamental para salvar vidas. No hay que olvidar que el intrusismo de la época, con personas con escasos conocimientos que ejercían como matronas, o el papel de las parteras ilegales, pues era determinante para provocar esa alta mortalidad. Y fue aquí donde don José Gálvez tuvo un protagonismo especial, formando a las matronas con los conocimientos modernos en obstetricia, en ginecología, que había aprendido, como comentaba, a lo largo de su formación, y dotando también de elementos avanzados este hospital, este centro. Don José fue director y jefe de la maternidad malagueña durante varias décadas, convirtiéndolo este hospital en un gran centro de beneficencia. Y lo mismo iba a ser en Madrid, con el apoyo económico de doña Amalia
a doña María Loring, con el propio apoyo también de la reina María Cristina, cuando convierte una deprimente clínica de embarazadas en una casa de maternidad moderna, similar a la de otros proyectos que él había conocido, que había estudiado en Europa, y que le venía también proyectos que venían de Estados Unidos. Un proyecto que tuvo sus inicios a principios del siglo XX, en 1904, y que vio la luz 20 años después, en 1924, con la apertura de la Casa de Salud de Santa Cristina, en la calle O'Donnell de Madrid. Fue un centro de referencia y don José Gálvez fue nombrado primer director del centro. Y fue aquí también donde practicó la enseñanza teórica y práctica de matrona, creando una escuela oficial de matrona en Madrid. Esta casa supuso el inicio de la institucionalización y la medicalización de la asistencia al nacimiento en Madrid. Estamos hablando de hitos importantes en la carrera de don José Gálvez. Hay que recordar también que él tenía una amplia y nutrida clientela en la capital. Y ese interés por la educación, por la formación, es la palabra que repito a lo largo de esta breve ponencia, por la formación, no iba a tener límites en su vida. Don José Gálvez sabía de la importancia de la educación para los niños de las familias humildes, familias que visitaba con bastante frecuencia, y eso le lleva a interesarse por un proyecto educativo que lo iba a marcar a lo largo de su vida. Estamos hablando de las escuelas del Ave María. Una educación social en Málaga que ha sido estudiada perfectamente por la catedrática de Historia de la Educación y consejera de este mismo Museo Andaluz de la Educación, doña Carmen Sanchidrián. Un trabajo que se inspiraba en lo que ya venía ejerciendo en Granada el sacerdote y pedagogo, el padre don Andrés Manjón. El objetivo estaba claro, era conseguir la educación integral de los hijos de los más desfavorecidos, impartiendo la enseñanza gratuita. Hay que señalar que en esa época, de principios de siglo, Málaga tenía una población de 131.000 habitantes, de la cual más de un 66% era analfabeta, y que la educación era un privilegio en el que las clases más pudientes acudían a los colegios privados, o bien eran escuelas que asumían obras piadosas destinadas a aliviar la falta de alimentación o de vestimenta. Ese compromiso en la alimentación de los alumnos fue lo que hizo disminuir el asentismo escolar. Estamos hablando de un 30% en 1900, a principios de siglo. Quisiera apuntar también unos datos de finales del siglo XIX, de dónde se venía y en el ambiente que se encuentra, la coyuntura en la que encuentra don José Gálvez esta situación de la educación en estos proyectos. Porque estamos hablando que el siglo XIX no fue para nada bueno en el tema educativo. En 1880, en Málaga, había una escuela pública por cada 1.636 habitantes. Solo Cádiz, Lugo y Murcia superaban esa proporción de Málaga, y cuando la media nacional era de una por cada 736 habitantes. Estamos hablando el retraso de Málaga en ese tema educativo. Y en cuanto a escuelas privadas, exactamente igual. Hay un trabajo muy bonito que coordinó Carlos San Millán, que es vecino de Alaurín de la Torre, profesor en la facultad, jefe de estudio en el Colegio y la Tabal también, y hizo un trabajo muy bonito sobre las escuelas privadas, la educación privada en Málaga, desde finales del siglo XIX, hasta mitad del siglo XX. Y lo hace con alumnos de cuarto de ESO. Se los implicó en hacer ese trabajo magnífico que fue publicado por el propio colegio. Y este panorama tan sombrío comenzó a cambiar a principios del siglo XX en cuanto al tema educativo. Ya en 1898 se establece el modelo de escuela graduada. En 1900 se crea el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, y también se asume por parte del Estado el pago de los sueldos de los maestros y la extensión de la escolaridad obligatoria hasta los 12 años. Unos pocos de años después, en 1923,
la escuela, hay otra ley y se amplía la obligatoriedad hasta los 14. Y estamos hablando de que en ese ambiente de convulsión social, un ambiente de regresión económica bastante importante y una miseria generalizada, es cuando en 1906 don José Gálvez se interesa por un refugio escuela, hay que llamarlo así, era un refugio escuela, que dirigía un sacerdote, Diego López Linares, que atendía a la formación de niños de familias humildes, y le ofrece un año después un local de su propiedad de su esposa, en el pasillo de Natera, en la Trinidad, lo que hoy es la avenida de Fátima, allí junto a los paredones del Guadalmedina, y lo convierte en escuela, Fue el germen de las escuelas del Ave María en Málaga. De aquí salió, de este primer proyecto, salió don Jesús Corchón, al que se le encomendó posteriormente la dirección durante muchos años, que fue un personaje clave en el Ave María, y a fin de conseguir los medios económicos para el sostenimiento del proyecto, don José funda el Patronato de las Escuelas del Ave María. En 1944, el Ministerio de Hacienda cede al patronato unos terrenos que eran del Centro de Fermentación de Tabacos de Huelin, en los que se levantaron las instalaciones que hoy albergan el Centro Concertado y cuyas obras concluyeron en 1947. Está hablando de un proyecto que perdura hasta el día de hoy, y 10 años después, junto al Colegio de Enseñanza Primaria, se puso en marcha lo que fue la Escuela de Enseñanza Profesional. Gálvez había sido nombrado, mientras tanto, presidente vitalicio del patronato. Hoy también tengo que apuntar que el Museo Andaluz de la Educación, lo mismo que mantiene convenios con la Academia Malagueña de Ciencias, también ha firmado un convenio muy interesante para hacer actividades conjuntas con lo que es el patronato, con las escuelas del Ave María de aquí de Málaga. Y esa sincera preocupación que siempre había tenido don José Gálvez por la promoción social y la necesidad de educar ciudadanos católicos que pretendía, de formar, lo lleva también a participar en la creación del Sindicato Católico de Málaga. Junto a su buen amigo Félix Corrales Aparicio, fueron los artífices de la expansión en unas zonas donde predominaban lo que eran las pequeñas y medianas propiedades tuteladas por la jerarquía eclesiástica, y en 1919 se formaliza el Sindicato Agrario Católico de Campanillas, uno de los primeros lugares donde se constituye un sindicato agrario católico, lo mismo que ocurrió también como se expandió a otras zonas de la Costa del Sol occidental de Málaga. Y esto le hace llevar a cabo pues una gran labor educativa con la creación de escuelas nocturnas para los obreros y para los niños de esta familia humilde. Estamos hablando otro hito más en la historia, en ese interés que tenía don José Gálvez por la formación de los niños y de los jóvenes. Y no quiero tampoco terminar sin señalar el apoyo de don José Gálvez con el Colegio Salesiano en la calle Eduardo Domínguez Ávila, con lo que es las distintas profesiones que se impartían en el centro, como un gran colaborador de este centro. Y estamos viendo, y ya con esto concluyo, que estamos ante un hombre de una valía excepcional. Me voy al principio, vuelvo a repetir: formación, 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 con una gran capacidad de trabajo y sacrificio, con un legado en el campo de la educación digno de elogio y de los mejores calificativos que podríamos tener hoy en día, un legado que, visto ahora mismo en la actualidad, un legado que ha llegado hasta nuestros días, y yo creo que gracias a su figura y gracias a esos cimientos tan buenos que puso, van a pervivir durante muchísimos años, yo diría que para siempre. Muchas gracias y... Don José Gálvez fue presidente del Colegio Oficial de Médicos de Málaga en una época más pequeña. Hoy tenemos quizás el mejor colegio de médicos de España, sin duda, y en gran parte es culpa de quien nos va a hablar ahora, del doctor Sánchez Luque, que aparte de un médico de prestigio, de un gran presidente, es también académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental. Sin más, pues le cedo la palabra.
Muchas gracias. Es un honor intervenir de nuevo en un acto donde se hace referencia a un médico insigne, como decía antes, a un médico caracterizado por su bondad, el doctor Gálvez Ginachero. Han sido numerosas las ocasiones en las que he tenido oportunidad y ha tenido el colegio una presencia activa, como les decía al principio, y yo quiero inicialmente agradecer al doctor Gabriel Prados Carmona, que falleció recientemente, era nuestro bibliotecario de la sede colegial, un hombre autor de los libros Málaga y sus médicos, que recogió muchos aspectos de la biografía del doctor Gálvez. Y también agradecer a don Francisco García Villalobos, un hombre que está siendo clave en este proceso de beatificación de don José. La verdad es que para mí ha supuesto un reto. Cuando me encomendaron que hablara de la vertiente como presidente del Colegio de Médicos del doctor Gálvez, y uno empieza a leer aspectos de su vida, comprende que a veces para saber las claves del presente hay que mirar al pasado y así también vislumbrar el futuro. Y la verdad es que ese Colegio de Médicos que don José presidió allá por 1921, fíjese, aunque ha transcurrido pues más de casi un siglo, conserva muchos de los aspectos y mucho de la problemática que actualmente aún continuamos teniendo. El doctor Gálvez presidió el colegio en el periodo 1921-1927. Hoy estáis aquí varios médicos, pero para aquellos que no estáis de lleno en lo que es el mundo colegial os preguntaréis, bueno, ¿y un colegio realmente qué es lo que hace? ¿Un colegio es algo gremial que defiende a sus colegiados? Un colegio es una corporación de derecho público que tiene una enorme responsabilidad y es la de garantizar, en este caso, el ejercicio profesional de la medicina, pero no solo ante los médicos, sino lo que es más importante, ante los pacientes. Imagínense ustedes lo que eso representa. Y eso representaba también el siglo pasado. La primera vez que se habla en el Colegio de Médicos del doctor Gálvez lo hace don Pedro Gómez Chay cuando se refiere a los 30 años de edad que ya tenía el doctor Gálvez, al hablar de él como un médico eminente, un médico que se estaba formando por toda Europa y que empezaba a profundizar y a mejorar el ejercicio de la obstetricia y de la ginecología. Ahí fue esa primera vez. Pero el doctor Gálvez, que como ya hemos visto, además por lo que ha ido comentando don Manuel López, realmente era un hombre inquieto, un hombre que se movía en todas las vertientes, la docencia, la investigación, después veremos a través del doctor Federico Soriguer todo el aspecto científico y médico, también tenía la inquietud colegial, porque los médicos somos polifacéticos y todas esas vertientes las intentamos agrupar. Y los que sentimos la medicina tenemos que sentir orgullo de pertenecer a un colegio de médicos. Pero no por esa vertiente gremial, sino por esa vertiente de vocación, de entre todos intentar mejorar la medicina. Y es en 1905 cuando don José forma parte por primera vez de una junta directiva como vocal segundo de su colegio. Y fíjense, yo creo que propio de esa inquietud que él tenía, le lleva a presentarse en 1921 a ser presidente de un colegio de médicos. Yo cuando leía algunos párrafos de su biografía, pues recordaba también cuando un día decidí presentarme a unas elecciones en un colegio de médicos, porque para aquellos que no lo sepáis, a la presidencia de un colegio se accede por un proceso electoral, donde son los colegiados, tus compañeros, los que te escogen. Ahora mismo en Málaga somos en torno a 8.600 colegiados. ¿Sabéis cuántos colegiados había en 1921? En torno a 120. Antes los médicos se conocían todos. Ahora la mayoría de las veces me saludan algunos compañeros por la calle y saludo instintivamente porque no nos podemos conocer todos. Y él decidió dar el paso y lo dio en base a un compromiso, a intentar mejorar lo que era el ejercicio profesional de la medicina en unos años complicados de la historia de la ciencia médica. Pero la singladura de don José en el colegio tuvo momentos álgidos y momentos además de oposición. Fíjense que arranca precisamente
en esa convocatoria electoral cuando otro compañero, el doctor Francisco Linares Vivar, hace una crítica enardecida de por qué el doctor Gálvez se presentaba a unas elecciones. Él aludía a que era alguien que ya venía de la junta directiva previa y que se podía generar una situación de tensión porque hubiera compañeros que no estuvieran de acuerdo con que hubiera una candidatura oficial. Eso, evidentemente, como ustedes comprenderán, se caía de su peso porque en un proceso electoral con una urna los votos evidentemente eran secretos y nadie iba a saber el resultado. Y porque yo además siempre digo que en unas elecciones colegiales, al ser un proceso democrático, cuando se está en contraposición con cualquier candidatura, más que la crítica, lo que vale es el compromiso, el dar el paso y el presentarse. Pero nadie se presentó y el doctor Gálvez se rodeó de compañeros de aquella época, el doctor Manuel García Alcalá, el doctor Mérida Nicolich, el doctor Lazárraga, fíjense, apellidos que han ido pasando generaciones y han seguido siendo familiares de ellos médicos, ¿no? Y comenzó en el año 21. ¿Cuáles eran los retos de un presidente como el doctor Gálvez en aquellos años para encauzar el colegio? Pues mire, eran fundamentalmente tres: luchar contra el intrusismo, intentar que aquellos médicos que trabajaban para los ayuntamientos tuvieran sus retribuciones en un tiempo acorde debido a la demora con la cual se producía el pago por estas entidades municipales, y también por profundizar en algo que estaba llegando, el seguro social. Piensen ustedes que antes el ejercicio de médico era fundamentalmente un ejercicio libre, y ahí se veía cómo se podía transformar en un ejercicio asalariado. Problemas, algunos de ellos, que han pasado 100 años y siguen existiendo. El intrusismo, basta ojear los medios de comunicación para encontrarnos, y lo habrán leído ustedes estos días, cómo hasta inclusive hay peluquerías donde algunas personas ejercen y hacen pues medicina estética con intervenciones a nivel facial y con resultados como ustedes se pueden imaginar. Problemas que el Colegio de Médicos es el responsable de garantizar que esas circunstancias no ocurran. No se pueden ustedes imaginar que hoy en día la actividad que tenemos en el colegio de estar continuamente en fiscalía, poniendo denuncias, alertando, como les digo, para cuidar la salud de los pacientes y que se les ofrezcan servicios de calidad. Recientemente hemos tenido inclusive que proponer, y así se ha logrado, la suspensión de unas charlas sobre pseudociencias, donde había un señor que decía que podía curar con lejía problemas como el autismo. Pues imagínense, remóntense 100 años atrás y lo que el doctor Gálvez tenía que luchar en aquellos años para combatir también ese intrusismo. Y esos problemas marcaron la vida de un hombre que, sobre todo, además de evidentemente sus valores humanos y cristianos, era médico. Porque yo cuando llegué al colegio y miraba uno y repasaba biografía, leí la vida del doctor Gálvez y comprendí que más allá de que tengamos un cargo y tengamos pues muchas actividades, los presidentes de colegio debemos de seguir siendo médicos. Y lo digo con mayúsculas. No nos podemos alejar de la realidad. Y eso fue lo que hizo el doctor Gálvez. El doctor Gálvez era un amante de la ginecología, un amante de la obstetricia. Y evidentemente el hecho de ocupar un puesto de responsabilidad como era la presidencia del colegio, él lo que no quería dejar es de ejercer su profesión. Pero eso le acarreó problemas dentro de la institución colegial. Fue una etapa, como les dije, de muchas críticas. De críticas porque anteponía el doctor Gálvez su ejercicio de la profesión a actividades de reuniones, no solo en la provincia, sino inclusive fuera organizadas por todo lo que eran las entidades colegiales de aquella época. Y aquello le llevó un movimiento interno de lucha contra él. Y aún más cuando poco después fue nombrado alcalde de Málaga. Imagínese usted para una persona que sea médico, presidente del colegio y alcalde de una ciudad como Málaga. Eso evidentemente le tuvo que suponer muchos desvelos, muchos esfuerzos, y las críticas fueron aumentando cada vez más, hasta un punto de que generaron una asamblea donde asistieron
de esos 120 médicos, 60, para plantear años después una posible moción de censura. Y es que la vida del doctor Gálvez fue una vida de anteponer los valores. Y eso, ahora que vemos tantos temas políticos, hay que valorarlo muy mucho. ¿Saben lo que le criticaban al doctor Gálvez? Que cuando fue alcalde de Málaga no le subió el sueldo a los médicos que trabajaban para el ayuntamiento. Lo que ahora se ve como comportamientos por algunos habituales fue un motivo de crítica dentro del seno del colegio. Pero el doctor Gálvez hizo cosas mucho más importantes. Los colegios de médicos tenemos un patronato de huérfanos para los hijos de médicos. Y en aquellos momentos ese patronato no tenía los medios económicos suficientes para poder dar respuesta al número de huérfanos que había. Y él, de su propio bolsillo, costeó la ayuda y hizo convenios con los colegios de San Bartolomé para niños y de San Manuel para niñas, para facilitar la educación de los huérfanos de los médicos. Eso sí que era la labor realmente importante. Al final, el doctor Gálvez, antes de que se celebrara esa asamblea, había presentado su carta de dimisión. Pero lo cierto es que ni una voz en aquella asamblea salió en su defensa. Eso que dicen de la soledad del presidente, yo creo que el doctor Gálvez la vivió. Yo tengo la enorme suerte de tener un equipo, una junta directiva magnífica. Aquellos años, evidentemente, ese apoyo no lo tuvo él. Y tuvieron que transcurrir, porque la historia siempre pone a las personas en su sitio, tuvieron que transcurrir varias décadas hasta que en 1950, cuando ya el doctor Gálvez pues lucía canas, era un señor ya dentro de lo que era la vejez, le dieran el homenaje que merecía, con 84 años. Esa es la vivencia que tuvo el doctor Gálvez y al que yo creo que, como muchos de ustedes, nos hubiera encantado haberlo podido tener en una mesa y haber compartido sus inquietudes, sus valores cristianos. Yo me voy a quedar, para terminar, con dos elementos. Uno que hemos hecho desde el colegio. En el 2007, cuando acabábamos de llegar prácticamente, decidimos, y recuerdo aquel acto perfectamente, estaba el doctor Miguel Gálvez, muchos de sus familiares, decidimos darle el mejor de los espacios que tiene nuestra sede de calle Curtidores, el salón de actos, y que llevara el nombre de José Gálvez Ginachero. Pero me quedo sobre todo con una imagen, la imagen de su entierro, un día con lluvia, con mucha lluvia. Cuando uno ve esas fotos donde no se veía ningún cuerpo humano, se veían solo paraguas de malagueños que iban a despedir a un hombre, a un médico y a un cristiano. Muchas gracias. Ahora toma la palabra nuestro compañero Federico Soriguet, también médico, académico de número de la Academia Malagueña de Ciencias. Hasta hace poco ha sido jefe de servicio de endocrinología y, aparte de un gran médico, como también era don José Gálvez, un gran humanista y un filósofo de la vida. Buenas tardes. Muchas gracias, Fernando, querido presidente de la Academia de Ciencias de Málaga, querido presidente del Colegio de Médicos, queridos contertulios, querida familia del doctor Gálvez, queridos amigos. Quiero también muy especialmente citar a uno de ellos, que lo veo al fondo, es don José Sánchez, al que me alegro enormemente de verlo aquí entre nosotros. Me han pedido que hable de el doctor Gálvez, don José Gálvez, como médico y como científico. Y realmente es imposible en los 12 o 14 minutos que voy a hablar acotarlo, y remito a quien esté interesado a una conferencia que sobre el mismo título dimos en el Hospital Civil hace tiempo y que está colgada en la página web, en el blog personal mío de la página web, si alguien está más interesado. En todo caso, sí que cuando me invitaron a aquella conferencia y me acerqué casi por primera vez en profundidad a la figura del doctor Gálvez, pues cambié de opinión. En muchos aspectos cambié de opinión. Para eso sirve la lectura, para cambiar de opinión. Don José Gálvez vivió en una época a caballo entre el siglo XIX y el XX,
en el que él nació en el año 1865, él terminó la carrera de medicina en el año 1888, hizo el doctorado en el año 1890, se fue a Berlín y a París entre el año 1889 y 1992 y volvió a Málaga ya de obstetra en el año 1893. En el 98, una cifra que todos saben lo que significa, estaba a punto de llegar, pero ya había empezado en aquellos años. Y permaneció en el Hospital Civil durante más de 58 años, durante 58 años. Aquella era una época que, como recuerda Guillermo García Herrera, que escribió un libro magnífico al final de los años 60 sobre él, y dice García Herrera, fueron aquellos años heroicos de la implantación del servicio de obstetricia y ginecología en los tiempos del alumbrado por quinqué, de petróleo o candiles de aceite, y en los que la comadrona que hasta entonces asistía a los partos seccionaba el cordón umbilical con la misma tijera con la que cortaba la mecha del candil. Es importante este marco para saber lo que era el doctor Gálvez, lo que era ser médico en la época del doctor Gálvez. Y era una época además en donde el país se estaba descomponiendo políticamente, en donde además socialmente predominaba el caciquismo, había una oligarquía, unas clases medias depauperadas y unos campesinos y proletariados que eran el pueblo, lo que se llamaba el pueblo, la gran masa de población, era una población pobre, muy pobre, y que sociosanitariamente muy poco satisfactoria. Les recuerdo tan solo que era la época en donde vino el doctor Noble, el del hospital, un médico inglés que vino aquí a mejorar, y al poco de tiempo de llegar cogió el cloro y se murió, ¿no? Y la familia luego hizo la fundación del hospital doctor Noble, ¿no? Pero era también la época en donde en Europa un gran médico, una de las personas que más han contribuido a la historia de la ciencia, cuyos descubrimientos se ponen como ejemplo por la pulcritud de sus experimentos en los libros de metodología de la investigación científica, el doctor Ingmar Philipp Semmelweis, que fue el que descubrió la asepsia como tratamiento y prevención de la sepsis puerperal, que era uno de los grandes problemas que había en aquel momento en la obstetricia y ginecología. Era una época en donde Semmelweis descubrió la importancia de lavarse las manos. Pero fijaros lo que decía Semmelweis de sus colegas obstetras. Me habría gustado mucho que mi descubrimiento fuese de orden físico, porque se explique la luz como se explique, no por eso deja de alumbrar en nada, y en nada depende de los físicos. Mi descubrimiento depende de los tocólogos. Y con esto ya está todo dicho. Asesinos llamo yo a todos los que se oponen a las normas que he prescrito para evitar la fiebre puerperal. Contra ellos me levanto como resuelto adversario, tal como debe uno alzarse contra los partidarios de un crimen. Para mí no hay otra forma de tratarles que como asesinos. Y todos los que tengan el corazón en su sitio pensarán como yo. No es necesario cerrar las salas de maternidad para que cesen los desastres que deploramos, sino que conviene echar a los tocólogos, ya que son ellos los que se comportan como auténticas epidemias. Este era el ambiente que había a finales del siglo XIX en Austria, en Viena, no estamos hablando de España. Tampoco les tengo que decir que Ingmar Philipp Semmelweis murió loco en 1865 y abandonado, porque hasta 30 o 40 años después sus recomendaciones sobre la importancia de lavarse las manos con una solución clorada cáustica no fueron aceptados por la comunidad médica, por la comunidad obstetra, por la comunidad profesional. Y ahora entenderán por qué cuando don José Gálvez vuelve de Francia y de París, se cuenta como anécdota, y ahora creo, después de haber leído todo esto, que era rigurosamente cierto, que sus compañeros mayores que él, cuando empezó a trabajar como obstetra en el Hospital Civil, contaban, y esto es muy bien conocido por todos ustedes, y le decían: Pepito, que era don José un pipiolo entonces, Pepito, hace lo mismo que nosotros, la única diferencia es que él se lava las manos antes de operar y nosotros después, ¿no? Y ahora lo entiende, yo lo entendí entonces, que esto era algo más que una anécdota que se contaba de don José Gálvez. Pero era también la época en donde en Europa estaban los Skoda, los Rokitansky, los Rudolf Virchow, los Claude Bernard, los Louis Pasteur, los Robert Koch y los Joseph Liss. Era la época en donde el mundo estaba cambiando, donde la ciencia estaba cambiando, donde la medicina estaba cambiando. Y que había también en Málaga, por ejemplo, médicos que, aunque no ejercieron su medicina en Málaga, eran malagueños, como don José Gómez Ocaña, cuya figura no es suficientemente conocida, y que desde la Academia estamos empeñados en recuperar la figura de este insigne malagueño, don José Gómez Ocaña, algo mayor que don José Gálvez, coetáneo de don José Gálvez, pero que fue el predecesor de la medicina experimental
española, de la fisiología española, de la endocrinología española. Pero era también la época en donde ya había sociedades como la entonces Sociedad Malagueña de Ciencias, ahora Academia Malagueña de Ciencias, que fue creada en el año 1872 y a la que perteneció don José Gálvez, o la propia Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que fue fundada en el año 1849. Por tanto, fue una época en la que había un mundo que se estaba muriendo y otro que apenas estaba con dificultades empezando a aparecer. Pero sobre todo, don José Gálvez fue un clínico, un médico clínico. Don José sacó sus oposiciones en 1895, a finales del siglo XIX, de su plaza de cirujano del Hospital Provincial. Y el tribunal que aprobó, que le examinó, tuvo que esperarlo porque don José estaba asistiendo a una grave hemorragia tras un aborto. Esto es una anécdota también, pero que identifica lo que era la dedicación de don José Gálvez a su vida profesional. En todo caso, el doctor Gálvez fue un gran clínico. La medicina clínica es una ciencia aplicada, y el doctor Gálvez fue sobre todo un médico práctico que intenta resolver los problemas diarios de las personas que depositaban en él la confianza en su mejoría o en su curación. Un médico que supo estar al día y aplicar una lógica que solo más tarde aplicada a la clínica también se consideraría científica a su quehacer médico, lo que le permitió sobre todo aprender de sus errores. Un médico que siguió a pie juntillas los consejos de Hipócrates y que se aferró hasta el último minuto al modelo médico tradicional. Un médico que murió, en fin, en su tiempo, pues este modelo hoy ha desaparecido y en algunos casos para bien y en otros no tanto. De su dedicación a la medicina ha quedado las historias clínicas, el más preciado documento de un médico. Me permito leerle alguna. En todo caso, don José Gálvez consta en los archivos del Hospital Civil, ahora están en los archivos de la Diputación, de su puño y letra 150.000 historias en el Hospital Provincial. Seguramente, si le unimos lo que hizo en su consulta privada en la Clínica Gálvez, seguramente también en Madrid, en el Hospital de la Princesa, de Santa Cristina entonces, pues pueden ser más de 200 o 240.000 historias hechas de su puño y letra. Como dice García Herrera, no creo que muchos médicos puedan batir este récord, pero sobre todo no creo que muchos médicos puedan haber dejado constancia por escrito en historias clínicas de su puño y letra de toda su experiencia clínica, ¿no? Y es a través de las historias clínicas la mejor manera de conocer la dimensión médica del doctor Gálvez. Les voy a contar tan solo dos historias clínicas recogidas y de ellas hay constancias en los archivos del Hospital Provincial. El día 6 de diciembre de 1896, a las 7 de la tarde, cuenta él de su puño y letra, vi a la enferma en su domicilio de calle Asa número 3, en un inmundo cuartucho y en una cama más inmunda todavía. Exhalaba su aparato genital un olor putrefacto, repugnante, tenía bastante fiebre y se encontraba en estado comatoso, sin dar señal ninguna de relacionarse con el mundo exterior. Sin otra pérdida de tiempo que la necesaria para preparar los precisos artefactos, procedí en el mismo domicilio de la enferma y con ayuda de los doctores Espejo y Rodríguez del Pino a raspar el útero. Se envía una vez terminada la maniobra al hospital Civil, de donde sale curada a los 21 días. En otras ocasiones, don José deja constancia de las dificultades que había tenido a la hora de tomar una decisión. La deja constancia por escrito. Se trata de un caso de un fibroma uterino al que practica una histerectomía. El 4 de septiembre de 1894, estamos hablando del siglo XIX, al final escribe: el tumorcillo estaba fuertemente adherido y con una base bastante ancha. Después de repetidas tentativas, largas e infructuosas, me percibí con horror que se había perforado la matriz. En vista de ello, me decidí a practicar la histerectomía aplicando las pinzas de Pean y así lo hice sin gran dificultad. El 27 de julio de 1894, alta por curación. Y así podría seguirles contando numerosas historias. En todo caso, lo que don José hizo cuando llegó a Málaga fue aplicar el método anatomoclínico que había aprendido seguramente en sus estancias de Francia y París. Método que se haría canónico en todas las facultades de medicina y que compartiría con amigos personales como fue don Carlos Jiménez Díaz. En resumen, hoy podemos decir que don José fue un prototipo de médico a caballo entre el siglo XIX y el XX, un periodo en el que la medicina científica no acababa de instalarse y en el que el modelo tradicional que ahora llamamos hipocrático no acababa de desaparecer. Faltaba aún algunos años para que los sistemas de beneficencia asistencial desaparecieran, sustituidos por los sistemas sanitarios públicos
para los que la protección y la asistencia médica dejaran de ser un acto de caridad y se convirtieran en un derecho de los ciudadanos, y para que el razonamiento clínico, las matemáticas de la probabilidad y el pensamiento estocástico sustituyesen al pensamiento patognomónico, y para que la nueva bioética, la de corte anglosajón, sustituyera al menos parcialmente a la ética hipocrática. Todo esto ocurriría después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya don José se había jubilado con 70 años, que era entonces la edad de jubilación, aunque él siguiera trabajando hasta el final de su vida. ¿Fue don José Gálvez un científico? Pues don José fue un médico práctico dedicado a resolver los problemas clínicos diarios, desde los más pequeños a los más enrevesados. Hoy, don José Gálvez, con los criterios actuales, no sería considerado un científico. La medicina es una ciencia aplicada que se justifica por su credibilidad, además de por los criterios de contrastación del modelo experimental. Bertrand Russell lo tenía muy claro. Un médico que aconseja un régimen lo hará después de tomar en cuenta todo lo que la ciencia tiene que decir en el asunto. Pero el hombre que sigue su consejo no puede detenerse a comprobar y está obligado, por consiguiente, a confiar no en la ciencia, sino en la creencia de que su médico es un científico. Don José Gálvez fue un científico porque siguió de forma rigurosa un método, el método inductivo, que para Francis Bacon era el modelo canónico de la ciencia entonces. La acumulación de observaciones, de hechos, de experiencias que por repetición terminarían conduciendo a una teoría formal que explicaría la realidad. Mas don José también aplicó el método hipotético deductivo, que es el que corresponde a la lógica clínica del diagnóstico diferencial. Un comentario para ir terminando es la cuestión social en la práctica clínica del doctor Gálvez. En el año 1889, a finales del siglo XIX, Rudolf Virchow, al que don José Gálvez conoció seguramente en Berlín, escribe: «La medicina es una ciencia social y la política no es más que medicina en una escala más amplia». Nací así, con Virchow, uno de los más importantes médicos de la historia de la medicina, formalmente la medicina social, que poco a poco se extendería por toda Europa, dando lugar más tarde a la creación de los llamados estados de bienestar. Frente al beneficentismo basado en la caridad, surgía una nueva manera de ver la salud como lo que solo más tarde, ya con Alma Ata, se convertiría en un derecho humano. En España, esta idea de la relación entre política y salud no fue planteada hasta la llegada de la República y fracasó con ella, y don José permaneció fiel al modelo beneficentista. No siguió en esto las lecciones y las recomendaciones de Virchow, que seguramente había conocido en Alemania, como he comentado. Don José tenía, y de esto no cabe duda, una aguda conciencia moral que satisfizo a través del modelo que estaba dentro de sus valores. Un modelo de beneficencia y caritativo que ponía en práctica en su quehacer diario como clínico y que dejó plasmado en la creación de un gran servicio de obstetricia y ginecología moderno para su época en el Hospital Civil, y sobre todo con la creación de la Casa de Salud de Santa Cristina en Madrid, y el actual Hospital Universitario Santa Cristina de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la que creó también la primera escuela de matronas de España, como bien ha sido comentado por el ponente que me ha precedido. Concluimos. ¿Podemos llegar a alguna conclusión de todo lo dicho hasta ahora sobre la perspectiva profesional del doctor Gálvez? La vida de don José Gálvez fue una vida muy humana. Esa es su grandeza. Algunos querrán atribuirle sus méritos a su inquebrantable fe en Dios, a su religiosidad meticulosa y a su fidelidad a la Iglesia Católica, de la que dio 1000 muestras a lo largo de su vida. Sí, la vida de don José no se explica sin todo ello, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, porque la vida profesional del doctor Gálvez no necesitaba de Dios para ser explicada, no necesita de Dios para ser explicada. Es el resultado de una pasión por la medicina, de una vocación, se llamaba antes, de una decidida idea de la medicina como servicio y como sacerdocio, y una muestra de lo que más tarde se llamaría ética de la responsabilidad. Hizo lo que creyó que debía hacer y lo hizo bien. Estudió medicina, y aunque los hagiógrafos dicen que fue por influencia de su madre, la decisión la tomó él. Tuvo una familia que le permitió estudiar la carrera, pero la decisión de irse a Francia y Alemania a ampliar estudios fue suya. Tuvo un gran apoyo de la oligarquía social y política de Málaga, pero solo por el gran prestigio profesional que había adquirido de su trabajo diario en el Hospital Civil. Gozó del apoyo incluso de la reina Cristina, pero la idea y el empeño de hacer una escuela de matronas en Madrid, que era lo más urgente en ese momento, fueron también suyas. Se puso al servicio de las dos dictaduras, la de Primo de Rivera como alcalde y la de Franco, asumiendo de nuevo la dirección del Hospital Civil. Otros médicos en aquella época no lo hicieron y lo pagaron con su vida. Pero resulta fácil juzgar desde los parámetros actuales las decisiones de personas que tuvieron que vivir uno de los periodos más trágicos de la historia de España. En esta modesta presentación nos hemos limitado a valorar su trabajo como médico, su vocación de servicio, su obra. Y su obra ha quedado para quien quiera reconocerla.
Muchas gracias por su votación. Don José Gálvez, su faceta religiosa de fe que lo inundaba todo su ser, era una faceta fundamental. Para hablarnos de ellos tenemos a don Francisco García Villalobos, que ha sido postulador de la causa de beatificación y buen conocedor profundo de su biografía y de su ser religioso. Muchas gracias a todos por su asistencia. Un saludo especial a los miembros y simpatizantes de la Asociación Pro Beatificación y en particular a los familiares del doctor Gálvez. Le envío un cariñoso saludo a la presidenta, doña María José García Morato, que no ha podido estar con nosotros, me consta que muy a su pesar. Me siento muy honrado por esta invitación, dado el altísimo nivel de las personalidades que me han antecedido y me sucederán en el uso de la palabra. Solo mi gran admiración y respeto hacia ellos, la amistad con que me honran y sobre todo mi enorme osadía me permiten realizar mi propia intervención. Gálvez, hombre religioso. Naturalmente yo no voy a hablarles de los actos piadosos de Gálvez, que desde luego eran constantes. Misa diaria, visita cotidiana a María Auxiliadora, la adoración nocturna, la acción católica, etcétera, etcétera. No, ni tampoco de su significación como un laico modelo en los ambientes eclesiásticos de la época. Por decir, 4 obispos, Juan Muñoz, Manuel González, Balbino Santos y Ángel Herrera Oria, le propusieron públicamente como católico ejemplar. Ahí están las hemerotecas y los boletines eclesiásticos. No, porque querer colorear aquí su figura con ese barniz, digamos, de un modo meramente externo, fenoménico, me parece que sería tan secundario como si pusiéramos de manifiesto su faceta de entusiasta de la gimnasia o su carácter de lector empedernido de las obras de Cervantes, que lo era. Porque para Gálvez su dimensión religiosa es constitutiva, define desde dentro su figura, manifiesta su personalidad entera, explica su vida y sus actos desde su profesión, su vocación, hasta sus aficiones. Porque Gálvez no era un médico cristiano, era un cristiano médico. ¿Y por qué les digo esto? Esquemáticamente, cualquier persona puede vivir su religión o usar su religión. Alport, desde la psicología y en nuestro país, desde la fenomenología de la religión, Martín Velasco, o el recientemente fallecido Sánchez Nogales, nos distinguen los comportamientos muy distintos e incluso opuestos de los que usan su religión, que es lo que se llama la religiosidad extrínseca o inmadura, y de quienes viven su religión, la religiosidad intrínseca, madura. Los intrínsecos interiorizan el credo, encuentran su motivo maestro en la religión, tienen sus necesidades, pero las colocan de manera que armonicen de una manera lo más posible con sus creencias, con sus orientaciones religiosas, lo internalizan en su vida, lo siguen con coherencia. Y en este sentido se dice que viven su religión. Y por el contrario, la religiosidad extrínseca es una religión de autoservicio, utilitaria, que le provee de un consuelo al creyente, le promete salvación, pero a expensas de los demás, o como mínimo independientemente de ellos. Usan la religión para sus propios fines. ¿En qué pueden encontrar utilidad? Pues seguridad, paz, sociabilidad, autojustificación, estatus, entretenimiento.
Pero lo determinante es que el credo que han abrazado lo sostienen de una forma superficial y lo cumplen de una manera selectiva. Puede decirse que en la religiosidad extrínseca te diriges a Dios, pero sin salir de ti. Naturalmente, en la realidad de las personas no todo es blanco o negro. Todos participamos de ambos campos. Y lo que se trata en nuestros procesos individuales de conversión es ir purificando progresivamente nuestras almas para que la religiosidad sea más madura. Pero el esquema es útil y conforme a los parámetros de esa dualidad se puede afirmar, después de estudiar la vida de José Gálvez Ginachero, después de estudiar su actuación en todos los campos, el profesional, el social, el familiar, a lo largo de toda su larga vida, se puede afirmar, primero, que su compromiso social era sólido y constante, basado en la moral tradicional católica. Segundo, que su actuación profesional y particular estaba marcada fuertemente por la ética cristiana. Tercero, que su humanismo cristiano le hizo generoso hasta el empobrecimiento. Cuarto, que su fe era lo que le daba ánimos para sostener de un modo continuo su extraordinario activismo. Quinto, que esa misma fe era la que proporcionaba sentido a su vida, viendo en el hermano enfermo a otro Cristo sufriente. Y sexto, que su confianza en un Dios amoroso le hizo consolar a sus pacientes ante el sufrimiento y la muerte, y a Gálvez mismo le sirvió de esperanza para soportar las pruebas que sufrió, que fueron muchas y de gran dureza, como puede observar cualquiera que se acerque a su biografía. Envidias, 2 detenciones, fallecimiento de su esposa, secuestro de su hija, la muerte de su nieto. Quiero también resaltarles que a Gálvez nunca le supuso ningún conflicto su condición de científico y su carácter de hombre de fe. Hoy, y lo mismo ya ocurría en tiempos de Gálvez, muchas veces nos presentan que ciencia y fe son como incompatibles, como que cuanta más ciencia, menos fe. Pero la orientación hacia el misterio es un rasgo estructural de la existencia humana. No es un apéndice opcional de precientíficos rezagados. Hoy hay como un fundamentalismo cientifista que considera que la ciencia es el único y exclusivo conocimiento verdadero. Pero eso, a mi juicio, constituye una intromisión tan ilegítima como la que en otras épocas pretendía condicionar los avances científicos a la literalidad de los textos bíblicos. Ya el cardenal Baronio, en el siglo XVI, decía que la intención del Espíritu Santo era enseñarnos cómo se va al cielo, no cómo va el cielo. Porque como Gálvez bien distinguía, la ciencia y la fe son 2 visiones del mundo, y 2 visiones no separadas, sino complementarias. La ciencia observa y estudia el mundo desde un punto de vista exterior, objetivo, pero la ciencia no dice ni puede decirnos nada sobre los valores o sobre el sentido de las cosas, y desconoce totalmente el mundo subjetivo que cada uno de nosotros experimenta en nuestro interior. Si la ciencia fuera la única vía hacia la intelección verdadera y completa, pues deberíamos concluir que lo que nos espera a nosotros y a todo el cosmos, por la inexorable y despiadada entropía, es la pura nada. La Iglesia no considera que los descubrimientos científicos entren en conflicto con la fe católica. Al contrario, apuesta por un diálogo fluido entre ciencia y religión beneficioso para ambas partes. Les recomiendo, es muy iluminadora, la carta que San Juan Pablo II envió al director del Observatorio Vaticano en 1988. En ella decía:
La ciencia puede purificar a la religión del error y la superstición. La religión a la ciencia de idolatrías y falsos absolutos. El Papa reclamaba con la mayor urgencia una colaboración entre academia e iglesia, trabajando ambas sin perder cada una su propia identidad, desde su propia perspectiva y método, ambas en favor del hombre. ¿Qué somos? ¿Qué sociedad queremos construir? ¿En qué valores nos apoyamos? ¿Qué sentido tienen el dolor, el mal, la muerte? A esas preguntas Gálvez solo podía tratar de responder desde su fe cristiana. Y aún más, su fe era la que le ofrecía todo el sentido para aplicar su máxima pericia científica y técnica en aliviar el dolor físico y moral que le rodeó. Por eso la Iglesia le considera un candidato firme a la santidad, porque fue un laico que aunó admirablemente ciencia y fe, donando a la luz de Cristo y en la fe de la Iglesia, de un modo esforzado y constante, su enorme capacidad profesional a la sociedad de su época. Y con ello, la sociedad de nuestra época puede tener una luz de referencia en este mundo confuso que nos ha tocado vivir. Ese es el sentido de la beatificación, la de Gálvez y la de cualquier persona que nos proponga la Iglesia. Saben que la declaración de santidad no es un premio que se otorga a quienes superan como una especie de listón de buenas acciones, porque el santo es justo al que menos le importa que le declaren santo. El santo, como decía San Pablo, ya ha corrido su carrera, ya ha conseguido su medalla, estar con Dios. Entonces, ¿por qué la Iglesia fabrica santos? Para que tengamos modelos donde fijarnos. Benedicto XVI compara a los santos con estrellas en el firmamento de la historia y usa la metáfora de las señales de tráfico que nos guían. Pero no solo los grandes santos, sino también los santos sencillos, decía el Papa Emérito, es decir, las personas buenas que vemos en nuestras vidas, que nunca serán canonizadas. Son, por decirlo de alguna manera, personas normales, que no tienen un heroísmo visible, pero que en su bondad de todos los días vemos la verdad de la fe. Y esa bondad es la apología más segura del cristianismo y el signo que indica dónde está la verdad. Lo que acabo de decir, y con esto voy terminando, no quita que Gálvez sufriera naturalmente dudas y momentos de oscuridad. No creo que haya habido cristiano en la historia que no las haya sufrido. El contacto con el dolor, el mal, la muerte, en su caso más agudo aún dada su condición profesional, con seguridad le produciría noches oscuras en su alma. Incluso a los grandes santos, desde Juan de la Cruz a Teresa de Calcuta, les ha ocurrido. Porque siempre llega un momento en que los esfuerzos de la persona por purificarse resultan insuficientes. Es la hora de la noche oscura del alma, la noche pasiva de los sentidos, en que Dios mismo, a través de las pruebas más variadas, persecuciones, contrariedades, sufrimientos, enfermedades, experiencias del alejamiento de Dios, de su silencio, de su abandono, Dios mismo culmina la obra de dilatar el corazón, ensancharlo a la medida de su realidad infinita, desprenderlo de cualquier apego que convertiría a Dios en objeto a disposición del hombre, purificar su amor para que se dirija a Dios por Él mismo, religiosidad madura, y no por lo que Él te pueda otorgar, religiosidad inmadura. Gálvez no pudo estar ajeno a la noche oscura, precisamente porque siempre buscó de un modo constante la purificación de su alma en el sentido antedicho, de conversión continua. Pero siempre buscó con esperanza, tal como volvemos a hacer cada año tantos millones de personas
en estas fechas navideñas, esa luz confusa y veloz que marca el camino a un comedero de animales, donde se aloja todo un Dios hecho un pequeño niño. Gálvez Ginachero, hombre de ciencia y hombre de fe, encontraba sentido en el sinsentido de un Dios vulnerable, sufriente, que se hizo hombre para que nosotros pudiéramos ser dioses, como decían los santos padres, que a costa de su propia sangre quiso mostrarnos que solo el amor puede vencer al mal, que el mal nunca vencerá al amor. El Dios de Gálvez no es el Dios infinito, el relojero indiferente, lejano, sino ese bebé que dormita entre alimentos y excrementos de animales. Porque también nosotros somos un lugar donde Dios se contrae, un lugar donde Dios, en su kénosis, en su autovaciamiento, toma carne y vida humana. Como dijo un poeta, en la carne y la vida humana, en nuestros yoes de carne, nuestras vidas concretas, es donde resplandece la luz divina. Muchas gracias. En la Academia de Ciencias tenemos diversas sesiones y una de ellas es la sesión de Ciencias Sociales y Humanidades. Una de las personas de más prestigio de esta sesión es Maripé Parara, que nos va a hablar ahora, conocida en toda Málaga como archivera, historiadora, y ha sido directora del Archivo Municipal durante muchos años. Ella también ha vivido directamente en relación con el ayuntamiento. Me consta que nos va a aportar alguna noticia o algún dato desconocido hasta ahora sobre el doctor Gálvez, y sin más, pues le cedo la palabra. En primer lugar, quiero dar las gracias al presidente de la Sociedad Económica, José María Ruiz Povedano, por cedernos este emblemático lugar, y por supuesto al presidente de la Academia de Ciencias, Fernando Orellana, porque haya contado conmigo para este ciclo sobre Gálvez. Yo voy a hablarles sobre Gálvez Ginachero, José Gálvez Ginachero, alcalde de Málaga. Después del pronunciamiento militar de octubre de 1923, fue nombrado gobernador militar de Málaga el general de brigada Enrique Cano Ortega, que poco más tarde sería nombrado también gobernador civil, simultaneando ambos cargos. El general Cano propuso como candidato a la alcaldía al doctor don José Gálvez Ginachero, quien ocupaba la plaza de obstetricia en el Hospital Civil desde 1893, llegando a ejercer 50 años, del que posteriormente sería su director, y más tarde ocuparía una plaza similar en el Hospital Noble. Primo de Rivera propugnaba para las alcaldías a personas alejadas de la política, independientes, de buena reputación moral y bien significados socialmente. En julio de 1922 le había sido otorgada la Gran Cruz de Mérito Militar con distintivo blanco, por su altruismo en el auxilio de los heridos de la guerra de Marruecos. La ceremonia de la imposición se celebró el 25 de noviembre de 1923, cuando ya había sido nombrado alcalde, tras haber demostrado nuevamente su entrega en la erradicación de la peste bubónica que había asolado la ciudad. A principios de 1923 fue además nombrado director del Hospital Civil. Gálvez, por tanto, parecía el candidato idóneo. Sin embargo, dudó en aceptar el puesto y tardó muchos días en decidirse. Por fin, tras la insistencia del entonces gobernador, acabó aceptando. Don José Gálvez fue nombrado alcalde el 3 de octubre de 1923. Podríamos decir, a grandes rasgos, que su gestión en el ayuntamiento se caracterizó por el impulso a las obras públicas. Durante los 2 años y medio que duró su gestión en el ayuntamiento, se dice que consagró a la ciudad su salud, su tiempo y su dinero.
pues cuando tomó posesión en el consistorio municipal, este estaba prácticamente sin liquidez. Había una existencia de 238.236 pesetas, pero según el arqueo de la Caja Municipal, el efectivo se limitaba a 1.269 pesetas. Pocas obras se podían iniciar con tan reducido capital. Hubo que pedir un empréstito que cubriese los gastos de un presupuesto extraordinario llamado Plan de Grandes Reformas, que ascendió a 38.200.000 pesetas a la banca Marsans de Barcelona. Gálvez consiguió un pago de intereses en torno a un 5%, asequible para las arcas municipales. En el pleno extraordinario celebrado el 28 de diciembre de 1923, se presentó la primera moción del alcalde con el objetivo de mejorar la red viaria de la capital. El proyecto, redactado por el ingeniero Carlos Loring, más tarde incluido en el Plan de Grandes Reformas, por el cual se iniciaban las expropiaciones pertinentes para la construcción de una nueva vía que, leo textualmente, arrancando desde la calle Maestranza, terminase en la barriada del Palo. Esta obra sería sufragada con cargo al Estado en una parte y en otra por el Ayuntamiento de Málaga y los propietarios a los que beneficiaba. Otra Real Orden autorizaba al arquitecto Daniel Rubio a redactar un proyecto de mejora consistente en urbanizar la Alcazaba, obra que no llegó a ponerse en práctica de forma integral. Este plan consistía principalmente en la pavimentación de calles y aceras, alcantarillado, perfeccionamiento de la traída de aguas de Torremolinos, puentes sobre el río Guadalmedina, el paseo marítimo, la unión del parque con la Alameda, abriéndose este al tráfico rodado, construcción de escuelas, etc. Además, en las actas constaba un gran número de obras menores que luego pasarían a formar parte de dicho plan. El encauzamiento del arroyo de Los Ángeles, ampliación del cementerio de San Miguel, ensanche y atirantamiento del camino de Antequera y del sector del Hospital Civil. Llevar a cabo este plan integral de reforma requería la planificación profesional y beneplácito gubernamental. Para lograrlo, José Gálvez buscó el apoyo y asesoramiento que firmaron los arquitectos Daniel Rubio Sánchez, Fernando Guerrero Estracha y Antonio Rubio Torres, entre otros, y los ingenieros Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, cuyo título nobiliario provenía del pantano que supo llevar a término. Más tarde ministro de Fomento. De Leopoldo Werner, autor de las obras de ampliación del puerto, de la Comandancia de Marina y del Instituto Oceanográfico, y Manuel Jiménez Lombardo, realizador del Pantano del Agujero, así como de Manuel Bores Romero, ingeniero municipal. Todos ellos constituirían la Comisión Especial de las Grandes Reformas para Málaga. Para conseguir el suficiente apoyo en Madrid, creó una comisión de personalidades formada por Enrique Cano Ortega, el gobernador civil y militar, Manuel González, obispo de la diócesis de Málaga, el propio alcalde y otros concejales. En enero de 1924, dicha comisión se desplazó a Madrid y se entrevistaría con el rey y con el presidente del directorio, logrando se reconociesen los esfuerzos realizados y la necesidad de efectuar más inversiones. En el pleno de 23 de febrero de 1924 se comunicaron el resultado de estas gestiones: el interés del directorio por instaurar un sanatorio marítimo antituberculoso para niños en Torremolinos y la necesidad de hacer obras de conducción en el pantano del Chorro para regadío. También se sentaron las bases, mediante cesión de terreno, de la actividad denominada Junta de Patronato de Construcción de Casas Baratas, más tarde denominada Ciudad Jardín, y se ofrecerá a la Sociedad Casas Baratas para Málaga, creada en octubre de 1924,
la oportunidad para desarrollar sus fines. Asimismo, el Cabildo apoyará el proyecto de instalación de una institución industrial promovido por Luis Díaz Giles junto a las playas del Palo y que sería inaugurado por Alfonso XIII durante su visita a Málaga en febrero de 1926. Además, el Ayuntamiento vería por esta fecha cumplida una de sus mayores aspiraciones, la anexión del término municipal de Torremolinos, iniciado el 28 de diciembre de 1923 a instancias del propio alcalde de Torremolinos, tras consultar la opinión de los vecinos y recibir el beneplácito gubernamental, se llevaría ya a cabo de forma definitiva. A partir de marzo de 1924, podríamos decir, comienza la segunda etapa del mandato de Galvez. Tendrá un nuevo equipo de concejales y vocales, mucho más capacitados para el ejercicio de su cargo, y se introducirá la comisión permanente como órgano ejecutivo del Ayuntamiento. Será reelegido el 28 de marzo de 1924, a causa de la puesta en vigor de la nueva ley municipal que venía a consolidar definitivamente la política de la dictadura respecto a los municipios. Para facilitar el plan de grandes reformas, su puesta en vigor nombró a Rafael Benjumea como primer teniente de alcalde, pese a que éste, como ministro de Fomento, no podría disponer de mucho tiempo para Málaga. La nueva ley municipal venía a facilitar la entrada en el ayuntamiento a representantes de la sociedad local. Así accederán al mismo un representante de las asociaciones gremiales, el señor Rick, y un representante de los maestros, Teresa Azpiazu. Galvez fue el primer alcalde de la ciudad en contar con una mujer para el puesto de concejal, pues después de ella habrá que esperar hasta 1979 para ver a otra mujer desempeñando el cargo de concejal en esta ciudad, Pilar Oriente. Así, en el pleno extraordinario de 21 de abril de 1924, Teresa Azpiazu fue nombrada concejal. En estos momentos tenía 62 años y un gran prestigio profesional y cultural en nuestra ciudad. Directora de la Escuela Normal de Magisterio, era también una de las pocas mujeres que pertenecía a la Sociedad Malagueña de Ciencias. Teresa inició su andadura municipal volcándose en aquellas actividades relacionadas con la enseñanza y la cultura. Entre otros muchos acuerdos, en 1925, contando con la aprobación del alcalde, promovió la construcción de un edificio con destino a la escuela especial para que pudiesen recibir educación dignamente aquellos niños que lo necesitasen. Se construyó en un solar del ayuntamiento situado junto al río Guadalmedina, en la calle Doctor Letamendi, actual José Gálvez Ginachero, el proyecto del Instituto de Educación Especial, también llamado de Anormales, firmado por el arquitecto Fernando Guerrero Stracha. Se presentó en septiembre con la reforma para la adaptación de la casa número 5 de la citada calle Doctor Letamendi, indicándose la necesidad de agilizar los trámites y aprobándose el presupuesto en la comisión permanente del 1 de octubre. El 24 de dicho mes, por iniciativa del alcalde, señor Galvez, se acordó la instalación en el número 5 de la calle Doctor Letamendi del Instituto Malagueño para ciegos, sordomudos y anormales, dirigido por la directora de la Escuela Normal de Maestras, Teresa Azpiazu, que el día 28 mantuvo una reunión con el alcalde y con el arquitecto Guerrero Stracha para tratar de las obras de reforma que debían realizarse en la sede del instituto. A principios de noviembre se presentó una moción con un proyecto de reglamento para el patronato del referido edificio. La moción fue aprobada acordándose llevar el reglamento para su aprobación al Ayuntamiento Pleno. Se designaron a los señores Pérez Grián y Leiva
para formar parte del patronato como concejales, siendo nombrado Manuel Prados, médico psiquiátrico de dicho patronato. En un debate presupuestario se produjo un enfrentamiento en el apartado de instrucción pública. El señor Riz presentó varias mociones para retirar o reducir las subvenciones a diferentes escuelas de ámbito privado, ya fueran religiosas o no. Quiso reducir las asignaciones al asilo de San Manuel y a las escuelas del Ave María, inauguradas en el Pasillo Natera, hoy Avenida de Fátima, en un solar cedido por la esposa de Gálvez. Sin embargo, el alcalde vetó todo intento de despojar de subvenciones a estas escuelas. Incluso logró que en los presupuestos se aumentara la inversión en educación mediante la creación de un patronato bajo la dirección de Teresa Azpiazu y la construcción con una dotación de 50.000 pesetas de 2 nuevas escuelas públicas. Entre otras muchas actividades, durante su mandato, en el año 1924, en la Feria de Agosto, promovida por el alcalde, el día 17, junto con las autoridades, alcaldes de la provincia y otros invitados, inauguró una espléndida exposición de feria de muestras, situada en los terrenos que actualmente están situados en los jardines de Pedro Luis Alonso. Se inauguró el Mercado de Salamanca en el barrio del Molinillo, obra del arquitecto Daniel Rubio Sánchez. También la farmacia municipal el 30 de julio de 1925, que atendería la beneficencia malagueña a las familias sin recursos, pese a las protestas del colegio farmacéutico que veía un peligro para la buena marcha de su farmacia. En junio de 1925 nombró hijo predilecto de Málaga a Ricardo de Orueta, y entre otros proyectos del doctor Gálvez se adquirieron los terrenos del que después sería el Campamento Benítez y creó varios dispensarios en la ciudad. En febrero de 1926, aprovechando la visita de los reyes a nuestra ciudad, se inauguró el Hotel Príncipe de Asturias, más tarde Miramar. También la estatua del comandante Benítez, héroe de Higueriben. Visitaron la estación de Italcable, desde donde don Alfonso XIII pudo conversar con el comandante Ramón Franco, a su llegada a Buenos Aires en el Plus Ultra. Más tarde fueron a contemplar las obras del seminario de Fernando Guerrero Strachan, ya casi terminadas. Colocación de la primera piedra del dispensario antituberculoso en la parcela inmediata al puente de Armiñán. Y por último se puso la primera piedra en las escuelas industriales cuyo coste sufragaría el comerciante Félix Sáenz. Presidió numerosas obras de caridad, entre otras, en enero de 1925 asistió a la obra benéfica El Ropero de la Victoria, durante el reparto de prendas efectuadas en el Palacio Episcopal. Y en enero de 1926 inauguró un comedor escolar para niños, para 200 niños, en el pasillo de Santo Domingo. Además, atendería a cientos de peticionarios con un auxilio en forma de vale contra la caja del ayuntamiento. Al cesar su mandato, liquidó los vales con su propio dinero, cuya cuantía era de varios cientos de miles de pesetas, una elevada cantidad para la época. Tras su renuncia como alcalde, el 21 de mayo de 1926, alegando que estaba abandonada su profesión médica, fue nombrado de inmediato alcalde honorario de Málaga. El Cabildo en sesión plenaria así lo acordó, haciendo notar que, leo textualmente, puso toda su buena voluntad e inteligencia al servicio de los intereses de Málaga, sacrificándose moral y materialmente en el desempeño de su cargo. Su sucesor en la alcaldía fue el señor Cano Ortega. En el pleno extraordinario del día 2 de junio de 1926 se leyó la Real Orden de la Presidencia del Consejo de Ministros, mediante la cual se autorizaba a Enrique Cano a
simultanear el cargo de alcalde con el de gobernador militar en esta plaza. Un año después, Gálvez también cesaría como presidente del Colegio de Médicos que presidía desde 1921. Se dice que nunca cobró el sueldo que le correspondía como director del Hospital Civil, entregando ese dinero a los pobres del hospital. También fue el creador de las escuelas de matronas de Málaga y Madrid, iniciando en ambos centros la enseñanza teórica y práctica de las comadronas. Para finalizar, nos gustaría añadir que José Gálvez no favoreció a los de su propia clase social. Trató de crear un municipio más solidario, dotando a los pobres y desfavorecidos de las más elementales infraestructuras sanitarias. Finalmente, con la autorización de mi presidente, quiero contarles una anécdota personal entre mi familia y el doctor Gálvez. En julio de 1925, mi madre junto a otra compañera, Enriqueta García del Río, entraron como auxiliar técnico de farmacia en la farmacia municipal. Unos años después hubo oposiciones y entraron dos hombres, uno de ellos mi padre. Muchos años después, mi primer trabajo fue también en la farmacia municipal del ayuntamiento. Curiosamente, yo escribí un artículo hace más de 10 años sobre la farmacia municipal y en aquellos momentos no se me ocurrió mirar quién era el alcalde. Ha sido ahora, al realizar este texto, cuando he tenido constancia de que la farmacia municipal se creó gracias al empeño de José Gálvez. Como comprenderán, le estoy eternamente agradecida y además la verdad es que me emocionó bastante enterarme de esta noticia. Nada más. Hablar el último en un acto de esto de una persona tan rica supone que quizás se han ido ya exponiendo muchas de las cosas que teníamos preparadas. Para hacerlo un poco más ameno, querida familia del doctor Gálvez, queridos ponentes, queridos académicos, señoras y señores, vamos a contar una pequeña historia de un plano y a raíz de él podremos ver la relación de don José Gálvez con algunos aspectos de esos aspectos de bienhechor y con lo que entonces era la Sociedad Malagueña de Ciencias. Hace pocos años descubrimos este plano en mal estado, en cuya esquina aparecía la siguiente leyenda: la Sociedad Malagueña de Ciencias construyó este plano en relieve de la provincia de Málaga, merced a la munificencia de su socio de honor, don José Gálvez Ginachero. Y claro, lo primero que es la munificencia. Si nos vamos al diccionario de la Real Academia, pues nos habla de una generosidad espléndida. Si nos vamos al diccionario Espasa Calpe, habla de una generosidad extremada. ¿Y qué es un socio de honor de la Sociedad Malagueña de Ciencias? Que para muchos a lo mejor es desconocida o ha sido muchos años. Pues para comprenderlo podemos ver la lista de socios de honor que ha habido desde 1872 hasta el año 2002, en el cual dejó de ser sociedad y se transformó en academia. Y realmente el cuadro es impresionante. Vemos que don José de Echegaray, que recibió el premio Nobel por su escritura, pero que era también de la Real Academia Nacional de Ciencias, pues fue socio de honor. Otro premio Nobel español, Santiago Ramón y Cajal. Odón de Buen, que no era malagueño, pero fue socio de honor y fue el que contribuyó a fundar el Instituto Oceanográfico de Málaga. Domingo de Urueta, hijo, que escribió el primer tratado en España sobre el microscopio y fue prologado precisamente por Santiago Ramón y Cajal. Don José Gálvez, y entre los que permanecen vivos, don Salvador Rivas Martínez, que es un gran botánico español, y el conocido don Federico Mayor Zaragoza. Pues repasando el acta de la Sociedad Malagueña de Ciencias, pues encontramos el acta de 1912, en la cual se eligió socio de honor a don José Gálvez, que como veremos luego ya era socio de número de la sociedad. El acta la he puesto porque
tiene frases realmente curiosas y vemos la admiración que tenía don José, aunque también tuviera mucha envidia. La voy a leer casi entera porque creo que merece la pena. La Presidencia, después de dar lectura de la convocatoria a la sesión extraordinaria, que se expresa el objeto, para nombrar socio honorario al ilustre hijo de la ciudad, doctor Galvez Ginachero. Hablo en nombre de la directiva que estima honrarse proponiendo tal distinción a la persona en la que concurren, a más de la condición de malagueño, que tanto debe enorgullecernos, los múltiples títulos de prestigio y autoridad profesional de todos conocidos. Los testimonios de otras personalidades científicas, y citan a Cospedal y al conde de San Diego, que no se recatan en acreditar los méritos del doctor Galvez, y el conocimiento que este pueblo y esta región tienen de su valor médico y de sus condiciones morales, holgando por ello a ser un panegírico de salvo, de noble y de hombre bueno. Concluye diciendo, otorgando al doctor Galvez este honor, la merced de ese ocio de honor, honramos realmente a Málaga, al cuerpo médico y a esta sociedad malagueña de ciencia. Hubo varias intervenciones de algunos compañeros médicos y otros, y glosando su figura, y se llegó por votación, la votación tenía que ser secreta, pero unanimidad se produjo la elección del mismo como por aclamación. ¿De qué año es este mapa de que estamos hablando? Pues si nos vamos a la otra esquina del cuadro vemos que el mapa es del año 1916 y hemos intentado buscar más datos sobre el cuadro, y en el libro que publicó nuestro querido Miguel Álvarez Calvente, fallecido hace pocos años, que relata toda la historia de la sociedad malagueña desde 1872 a 2002, encontramos unos párrafos en los cuales se hace alusión a este plano. Se hizo un plano editado normal para tener constancia de la provincia, pero gracias a la contribución del doctor Galvez Ginachero, que lo financió, se realizó un mapa en relieve para que pudiera ser dispuesto a disposición del Instituto de Sordomudos y Ciegos, que suponía una gran ayuda para que los residentes estudiaran y comprendieran mejor la realidad provincial. Si hemos oído hablar antes del instituto que se creó en 1925 y el plano de 1916, y podía haber ciertas contradicciones, pero es que anteriormente existía en Málaga otra escuela provincial de sordomudos y ciegos, que fue a donde primero fue el plano antes de ir al instituto que, como bien ha descrito Maripepa Lara, ayudó a crear el doctor Galvez. ¿Y dónde está este plano ahora? Pues hay un acta de entrega del 2011 en el cual la hoy Academia Malagueña de Ciencias lo ha depositado en el Archivo Histórico Provincial, cuya directora es una académica nuestra, Esther Cruces, para ver cuándo tenemos medios para poder rehabilitarlo porque se encuentra en mal estado. Pero ¿desde dónde llegó el cuadro hasta el Archivo Provincial o dónde lo encontramos de nuevo? Si abriéramos esas ventanas o miráramos por las ventanas, subir al Ateneo, pues vemos ese patio que está justo al lado, que es la escuela normal, número 1, escuela de práctica, donde se forman unos niños en la actualidad. Pues bien, ese local era y es, como veremos, el local de la Sociedad Malagueña de Ciencias cuando en la época de don José Galvez, y ahí ha estado desde 1877 hasta 1972, que una serie de circunstancias desagradables pues hicieron salir precipitadamente de allí. Entonces el cuadro estaba allí, pero no siempre ha estado allí. Volvió después del periplo por el Instituto de Sordomudos y Ciegos. Para corroborar de que la Sociedad Malagueña estuvo allí de ciencias, tenemos una foto de hace 5 años de una mesa que era la misa. La foto en blanco y negro es la biblioteca de la Sociedad Malagueña de Ciencias en los años que el doctor Galvez era miembro de la misma, y la foto primera es de hace 5 años, y hace 2 años que pudimos entrar, pues los muebles se encuentran así y ahora no hemos vuelto.
Hay una orden real de diciembre de 1918, publicada en la Gaceta de Madrid, lo que es el Boletín Oficial del Estado hoy, cediendo esos locales a perpetuidad. Hay una serie de acuerdos con la Universidad de Málaga para recuperar, etcétera, etcétera. Bueno, toda la época de la vida del doctor Galvez y toda la época de la alcaldía, la sociedad estuvo allí y nunca hemos renunciado, como bien testimonia un periódico de 1984, 12 años después de salir de allí, de que aquello era la Sociedad Malagueña de Ciencias. Incluso ya siendo colegio podemos ver el mosaico que pone su nombre. Bueno, podríamos tener más datos. Y los muebles, ahí vemos cómo era el salón de actos de esta Sociedad Malagueña de Ciencias en 1916, como veréis abajo, justo el año de construcción del cuadro, y los muebles algunos pues siguen estando en medio del colegio. ¿En qué lugares ha estado este plano en su historia? Pues si vamos a un libro de otro académico ya fallecido prematuramente, de Constancio Mínguez, sobre la educación de los ciegos de Málaga, también nos habla un poquito de la historia de este cuadro. Y ahí dice textualmente: gracias a la iniciativa de un hombre carismático y omnipresente durante décadas en Málaga, como fue el doctor Galvez Ginachero, alcalde de la ciudad, se consigue el objetivo de que en Málaga se cree esta institución. Y en este libro habla, como bien ha dicho Maripé Lara, de que también se tuvo el apoyo de Teresa Piazzu y el apoyo de otra persona que ha sido mencionada por el presidente del Colegio Médico, el doctor Mérida Nicolí, que fue también uno de sus directores. El doctor Mérida Nicolí fue también académico socio de la Sociedad Malagueña de Ciencias entre 1918 y 1924. Vivió más años. Cuando se quedó ciego por una desgraciada circunstancia, se dedicó en cuerpo y alma a la educación de los propios ciegos y renunció a todos los cargos que tenía, y entre ellos al de ser socio de la Sociedad Malagueña de Ciencias. Pues de la mano del doctor Galvez pues ayudaron a fundar este segundo instituto de ciegos y sordomudos, anormales, palabras que hoy en día no son políticamente correctas, o personas con otras capacidades, para luchar con ellos. La historia del doctor Mérida de Nicolí es impresionante porque estudió magisterio después de quedarse ciego y fue una personalidad también muy rica, trabajó codo a codo con el doctor Galvez en muchas cosas. Hay varias anécdotas, no me quiero extender, publicaciones en los libros, etcétera, etcétera. También le tocó padecer sin sabores al doctor Galvez Ginachero en el nombramiento del doctor Mérida Nicolí, y tuvo que luchar para poder mantenerlo, porque las envidias profesionales han existido y seguirán existiendo siempre. Pero el doctor Galvez y el doctor Nicolí no solo se preocuparon de ayudar a los ciegos, sino de que no hubiera ciegos o hubiera lo menos posible. Hay una conjuntivitis que ya hoy en día, gracias a Dios, no se ve apenas, que conducía a la ceguera en muchos casos y sobre todo en recién nacidos. En el Instituto de Ciegos que hemos hecho mención antes, se valoraron exactamente las causas de ceguera y casi el 20% se debían a la oftalmia gonocócica, oftalmia neonatorum. Pues bien, tanto el doctor Mérida Nicolí como el doctor Galvez fueron a hacer una profilaxis, lo que hoy en día es educación sanitaria. Con la simple instalación de la profilaxis de ECOED, entonces no teníamos antibióticos, que es un colirio de nitrato de plata, pues se logró que de tener un alto tanto por ciento de niños ciegos por contaminación en canal de parto, a partir de 1918, en que la maternidad del doctor Galvez Ginachero, de la mano del doctor Nicolí, se aplicó esto. Hay documentados 12.422 partos seguidos, en los cuales no hubo ni un solo caso de oftalmia neonatorum y se salvaron muchos niños de la ceguera. Maripepa también ha hablado del aspecto de Teresa Piazzu, que como bien ha dicho fue la primera mujer concejal en el Ayuntamiento de Málaga, donde entró de la mano del doctor Galvez Ginachero. También fue nuestra tercera mujer miembro de la Sociedad Malagueña de Ciencias en la historia. Fue una mujer, ya lo ha descrito ella, realmente impresionante. Don José Galvez pues, fue socio de número, a partir, repasando la acta,
gracias al doctor Linares, que está aquí, que me ha ayudado en toda esta búsqueda bibliográfica. Desde 1910 era socio de número, en 1912 fue nombrado por aclamación socio de honor y hay una serie de actas en las cuales sigue apareciendo su nombre. No solo estuvo relacionado con nuestra academia, sino que en 1947 la Real Academia Nacional de Medicina le concedió un premio llamado Poder y Moratilla, reuniendo cuantas condiciones marca el programa. Este premio se concedía a los médicos que, a juicio de esta Academia Nacional, fuesen merecedores de él por su talento, por sus trabajos, por sus virtudes, verdaderamente demostrados en su experiencia profesional. Son los mismos criterios por los que unos años antes, en 1943, se le había concedido la Cruz de Beneficencia de primera clase, que le fue entregada en el propio edificio del Hospital Civil. Pero la familia Gálvez y la Sociedad Malagueña de Ciencias no solo tiene el contacto en la persona de don José padre, sino que don José Gálvez don José Gálvez Moll también fue elegido socio de número de nuestra academia en 1945. Ahí aparece con su padre y con uno de sus hijos, y él nos abandonó prematuramente con una muerte muy joven. Don José pues era una persona que se relacionaba tanto con reyes como con miembros de la cultura, como con los niños. Y tuvo que ver algo indirectamente también que se cambiara el escudo de Málaga. Ese es un escudo un poco antiguo. Málaga en la lucha por la libertad. Luego veremos por qué digo esto. Él fundó, se relacionó con las matronas, hizo educación sanitaria. En Madrid también se relacionó con los reyes. Era un amante de su familia, ahí lo vemos con sus nietos y con sus nietas, y sobre todo era un amante de las personas desfavorecidas, especialmente los niños. Se complicó la vida y nunca para su favor, sino para ayudar a los demás. Málaga lo ha reconocido, aunque quizás no totalmente. El título de mi ponencia hablaba de benefactor. Claro, ya se ha hablado como la Escuela del Ave María, como la Escuela Salesiana, no quiero entenderme. También ayudó a crear en el pasillo de Santo Domingo un comedor escolar para niños desfavorecidos, en los cuales se le daba de comer al día a 200 niños en 1926. Antes de ser alcalde y antes de todo esto, en Málaga hay un hecho bien conocido, que es el naufragio de la fragata alemana, y el doctor Gálvez en enero de 1901 prestó su casa, sus instalaciones, para acoger a los náufragos que sobrevivieron. Eso le mereció el reconocimiento de la Casa Real con una carta de Su Majestad, y también fue una de las cosas que ayudaron a que a Málaga se le considera el título de muy hospitalaria, como en el escudo nuevo consta así. Don José Gálvez y el Hospital Civil son una misma cosa. Ya se ha hablado la maternidad tan moderna para la época que construyó, y como también se ha dicho, volvemos a lo mismo, fue impresionante su entierro, saliendo su cadáver precisamente desde el mismo Hospital Civil, y con toda Málaga llena de paraguas y de gente acompañándolo hasta el cementerio. Don José pues tiene dos monumentos, uno en el propio Hospital Civil, el otro en la puerta de la catedral, y esto ha querido ser simplemente una pequeña historia de un cuadro de reconocimiento a una gran persona y un acto de justicia y de homenaje, y simplemente para mostrar la gratitud, el afecto, el reconocimiento y el respeto que creo que todos le debemos y le tenemos a este gran hombre. Muchas gracias.